Este es un estudio que denominé la adoración. Dice la palabra que Jesús debía pasar por Samaria. Tal vez el comienzo de la iglesia del Mesías fue en Samaria, y precisamente en el encuentro con una mujer a la que el Señor le pide de beber. No le da primero él, sino que le pide a ella. Tal vez el Señor buscó la aceptación que no había tenido en su propio pueblo. Tremenda la profundidad teológica de este pasaje. Una vez más, Jesús acercándose a un pueblo despreciado por los judíos, un pueblo adúltero y con muy mala fama, pervertido, muy bien representado por esta mujer que había tenido 5 maridos y hoy no tenía ninguno. Samaria, ¿no?, que es la que representa, había abandonado al Dios vivo. No obstante, Jesús, aprovechando que los discípulos se fueron a comprar comida y que seguramente no entenderían nada de lo que Jesús iba a hacer, cuando llega la mujer, le pide agua. Entabla una relación de intimidad con ella y, a pesar de las objeciones de ella, que le dice, tú siendo judío me pides agua a mí, o la segunda objeción, ni siquiera tienes con qué sacar agua y tú me dices que me vas a dar agua viva. A pesar de esto, entiende todo lo que él va diciéndole y le da de beber. Y después, muy deslumbrada por la narrativa del Mesías, le pide ella su agua viva. Jesús se revela precisamente como el Mesías a esta mujer que seguramente es la fundadora de la iglesia del Señor en Samaria. Los samaritanos tienen un trasfondo humanitario, creyente y solidario. Recordemos también a la parábola del buen samaritano. No necesita el Señor hacer ninguna señal milagrosa aquí para que ella primero y luego sus paisanos le pidan que se quede con ellos y creen. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer. Me había dicho todo lo que he hecho, dijo la mujer. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos y él se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y dijeron a la mujer, ahora creemos, no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Esta historia es tremenda porque el Señor vuelve a derribar las barreras de separación entre pueblos hermanos y si bien le dice que la salvación viene de los judíos, porque es Él, derriba esa división entre Jerusalén y el monte Gerizim, que es donde la mujer le dice que ellos, los samaritanos, van a adorar. Ya no adorarán más, dice el Señor, ni aquí ni allí, porque el Padre necesita adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es decir, le dice que nace la verdadera iglesia, que no necesita templos de piedras, ni liturgias, ni ninguna cosa realizada por manos humanas, sino una vida rendida a su voluntad. Por esto, cuando vienen los discípulos que vibraban en otra frecuencia y requieren darle de comer, Él les dice que la comida de Él es hacer la voluntad del Padre y que se preparen porque ellos no sembraron, sino que Él estuvo sembrando, pero se venía una tremenda cosecha de almas que se rendirían ante las palabras del Señor. La adoración verdadera es esta rendición a su señorío y esta fe que viene de Dios directamente para creer sin necesidad de milagros o prodigios. Cuando el Señor dice en 1 Corintios 1, 27, 31, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La iglesia del Mesías comienza con una mujer que representa la prostitución y decadencia que vivía Samaria en esos tiempos
y se rinde a él como la novia. Claro que sí. Y termina su ministerio, Jesús termina, además que lo vemos luego. Vamos a ver las conclusiones de este tremendo encuentro, porque la verdadera adoración es una forma de vida, es vivir rendido a la voluntad suya, es permitir que el Señor, como el alfarero, destruya esta vasija que está dañada y con una forma extraña de acuerdo a su propósito. La verdadera adoración es acercarse a Dios de la manera que Él propone, es servirlo, seguirlo, sanar heridas. La reflexión es que debemos volver a ser una iglesia samaritana con esa docilidad para creerle a Él y con la misericordia mostrada por el buen samaritano. Una iglesia conformada por personas que se den cuenta que lo más importante que debemos hacer en esta vida es adorarlo a Él, y esto lo hacemos como lo hicieron la samaritana, el buen samaritano y María Magdalena. Y los discípulos, no escuchando a nadie más que Él y no pretendiendo nada que el mundo pueda darles, porque la revelación para ellos y para nosotros es que ¿a quién iremos? El árbol del conocimiento es un fraude y la jerarquía eclesiástica en su mayoría busca lo suyo. La humildad, la sencillez, la fe genuina, el amor de Cristo en mí y la ausencia de la búsqueda de reconocimiento mundano distinguen a la iglesia de Yeshua. Parece que fuera sencillo y sin embargo se necesita mucha rendición para llegar a esta estatura de grandeza, que es la estatura de Cristo, que no tiene nada que ver en absoluto con lo que el mundo brinda y el ego pretende que tengamos. Te decía antes que Él se reveló a la mujer samaritana, igual que se apareció cuando termina su ministerio terrenal a María Magdalena, que lejos está en mí de catalogarla mal, porque creo que este era un sesgo machista, pero sí que era una mujer desconocida de la que había sacado el Señor 7 demonios, por lo cual habría sido dejada de lado por la gente, y Él se revela también a ella en su resurrección, dándole la tarea de que avise a sus hermanos que Él se iba a encontrar con ellos, quienes tampoco eran lo más destacado de la sociedad, sino todo lo contrario en su mayoría. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué reflexión debemos sacar de la verdadera iglesia, que evidentemente no tiene nada que ver con lo que conocemos? ¿Qué te parece? Hay 4 cosas también que quería mostrarte respecto de este encuentro y de este maravilloso pasaje, porque es una información poderosa la que nos da este encuentro. Primero, el primer dato muy importante por lo que encierra, no se la reconoce a esta mujer por el nombre. Este es un detalle súper importante, porque para el sistema mundo el nombre es la marca personal y por lo que se obtiene todo el reconocimiento. Ella es una anónima. Segundo, siguiendo esta línea, Jesús no busca empezar su iglesia con bombos y platillos, ni siquiera hablándolo con sus discípulos. Al contrario, lo hace en la más absoluta reserva, en un encuentro entre Él y la mujer, en un lugar completamente desolado. Tercero, enseña que la revelación de su persona es por el toque del Espíritu Santo cuando mostramos un alma dócil a Él y nos rendimos, como hizo la samaritana. Y cuarto, estamos llamados a derribar muros de discriminación y estar dispuestos a dar la comida espiritual a toda persona, pertenezca a donde pertenezca. No sabemos cuándo por una persona puede convertirse toda una comunidad. Y la última cosa, Jesús se revela a las mujeres desobedeciendo todo mandato social, cultural y político de la época. Recordemos que eran las mujeres en esa época y también a lo largo de la historia
que eran, ¿verdad?, tenidas muchísimo de menos en una sociedad patriarcal. No nos olvidemos cómo era la romana, y los judíos seguían esa tradición. Nunca la religión tuvo muy en cuenta a las mujeres, más que para denostarlas, presentándolas en casos relevantes como prostitutas, tal el caso de María Magdalena, que seguramente fue una líder poderosa en la iglesia del primer tiempo y sin embargo desaparece a partir de Hechos de los Apóstoles. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Qué tremendo. Deberíamos pensar cuál es el estrato social de hoy que es discriminado e ir a por ellos. Tal vez las personas con trastornos psicológicos, ya que son altamente estigmatizadas, las personas abusadas sexualmente que esconden el abuso durante años para no ser rechazadas. En fin, debemos orar y ver qué el Señor nos muestra. Seguir a Cristo revelado es todo ganancia